Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este ciclo de conversaciones de la Federación Médica de Chile. La gracia de estas conversaciones es ver el futuro de la salud privada, visiones, miradas, opiniones. Y para eso vamos a conversar en la primera con el presidente de la Federación Médica de Chile, doctor Rodrigo Julio. Rodrigo, doctor, un gusto. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias también a los asistentes por escucharnos. A ver, ¿qué es la Federación Médica? La historia de la Federación como estructura, como organización, se remonta más o menos al año 2016, en donde a través de básicamente la imposibilidad vía colegio médico de poder generar una estructura que sea convocante de los médicos de la salud privada, es que buscamos alternativas a crear una organización que representara adecuadamente a los médicos de la salud privada, que evitara la atomización del gremio. No buscamos competir con el colegio médico bajo ninguna circunstancia. Pensando además que muchas clínicas, estamos hablando de ese año, del año 2016, tenían su organización local. La mayoría de las organizaciones locales eran asociaciones gremiales. Así que una vez que yo renuncié al Departamento de Salud Privada del Colegio Médico y asumí la presidencia de la Agrupación Médica de Clínica Indisa, me empecé a juntar con los presidentes de estas agrupaciones y empezamos a discutir algún formato de organización que nos permitiera la libertad de poder convocar, porque a través del colegio médico es difícil convocar, nos permitiera convocar y al mismo tiempo el poder sentarse a conversar respecto a los problemas comunes que como grupos médicos que trabajan en salud privada teníamos en ese momento. Fue un proceso largo, después nos agarró el estallido y posteriormente la pandemia, lo cual retrasó la conformación ya estructural de la federación como entidad con personalidad jurídica. Pero la federación nace por eso, o sea, que la salud privada es una forma de hacer medicina a través de prestadores privados que no está representada en el colegio médico. El colegio médico se estructura a través de regionales, no áreas de dedicación, y después se crearon las agrupaciones dentro del colegio médico, y dentro de la agrupación está salud, está atención primaria y salud, están los residentes, que son los médicos en el ciclo de formación, están los generales zona, etcétera, pero la salud privada no está representada. Y pese a que se trató de crear, no se pudo. Por de pronto, para que se entienda, porque nos están viendo, entendemos que hay médicos de regiones, médicos que de repente no pertenecen a alguna asociación de clínicas privadas, alguna asociación médica, gremial médica. La pregunta, diferencia puntual entre la federación y el colegio médico. A ver, ambas son organizaciones gremiales. La federación es una metaorganización que reúne los socios, los afiliados de la federación son asociaciones, no son directamente los médicos. Precisamente ese fue un punto bien importante, porque si nosotros que nos creábamos como una estructura que afiliara directamente a los médicos, el médico tenía que elegir o me afilio a la federación o me afilio al colegio médico, lo cual significaba la atomización del gremio. Así que básicamente nunca ha estado en la premisa para nada. O sea, de hecho, nosotros como federación hemos planteado nuestros puntos de vista al colegio médico en términos bastante respetuosos, digamos, y nunca hemos pretendido ser una competencia del colegio médico, básicamente porque la estructura no lo permite. O sea, nosotros como federación representamos asociaciones y las asociaciones son las que afilian a los médicos en su lugar de trabajo. Pero la federación propiamente tal es una estructura que representa asociaciones que a su vez representan a los médicos en su organización local. ¿Ya? Perfecto. Eso, la federación tiene la gracia de permitir que se afilie cualquier organización. Puede ser asociación gremial, puede ser una cooperativa, puede ser un sindicato, por ejemplo. Dentro del estatuto se permite que cualquier organización que esté en torno a un centro de trabajo común se pueda afiliar a la federación. Un centro común privado. Tengo que hacerle esta pregunta porque me ha pasado en la percepción. ¿Existe todavía algún temor de los médicos a asociarse bajo un estamento gremial? O sea, yo creo que el temor no viene solamente de los médicos. Yo creo que el temor puede venir, por ejemplo, de las gerencias que al ver que hay organización de trabajadores, en este caso los médicos, ven amenazado el negocio. Nosotros hemos querido ser enfáticos en decir que en el contexto al menos de la salud privada, la subsistencia de un prestador sano, un prestador institucional me refiero, sano, le permite también un mejor trabajo a los doctores. Por lo tanto, nosotros no pretendemos hacer caer prestadores, al contrario. La idea de asociarse
permite además una muy buena comunicación con la plana administrativa de los centros de trabajo, clínicas, hospitales como mutuales, etcétera, en términos respetuosos desde el punto de vista de plantear la posición de los médicos respecto a su forma de trabajar o los problemas que se pueden gestar en relación a su forma de trabajo con la gerencia. Y hay bastantes ejemplos virtuosos de relaciones muy buenas entre médicos y administraciones de las clínicas, por ejemplo. Perfecto. En la cual finalmente tener a los médicos alineados sobre una política de crecimiento, por ejemplo, en una clínica, finalmente favorece también a la clínica. Entonces es un miedo que nosotros hemos tratado de que por lo menos desde la perspectiva de los gerentes de alguna de las clínicas se vaya tratando de saltar, de evitar ese miedo, ¿ya? Ahora, entendiendo, porque la federación participan asociaciones médicas que están ligadas a las clínicas más importantes del país, digamos. Estamos hablando de Clínica Alemana, AMCA, estamos hablando de AMSI, Clínica Indisa, a MSM de Clínica Santa María, AMEDA de Dávila, Clínica Vespucio. ¿Cuál es su recomendación puntualmente para las asociaciones o médicos o prestadores que no han formado su asociación gremial? A ver, la crisis de salud que se está viniendo hoy día es una crisis bien potente. O sea, hoy día existe un riesgo evidente de la subsistencia del sistema. Primero el sistema asegurador, que es el sistema ISAPRE, que está claro que la ley corta no corrige aquellos problemas que finalmente llevaron a la judicialización y después al fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, no hay ninguna garantía desde el punto de vista de la ley corta de que las ISAPRES vayan a subsistir. Eso va a impactar necesariamente el negocio en el modelo de negocios de los prestadores, y eso a su vez puede impactar en la relación de los médicos con las clínicas. Por lo tanto, el hecho de organizarse te permite tener una voz común para permitir que, si vamos a hacer un cambio del modelo de negocio, sea un cambio consensuado con médicos y empresas, con la idea de que ojalá esto avance hacia un territorio más virtuoso y no perjudicando a uno o a otro, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la organización médica es fundamental para que exista una buena comunicación, de tal manera que si va a haber un cambio del modelo de negocio, sea un cambio en la cual ambos vayan por la misma línea y no se produzca un quiebre entre el trabajo médico, porque finalmente quienes atienden a los pacientes y quienes le dan vida a una clínica son, por supuesto, el personal de salud, y dentro del personal de salud los médicos y médicas, ¿ya? Entonces, si no hay organización, primero a la hora de negociar, desde el punto de vista de la clínica, tiene que negociar individualmente con cada uno de los médicos a la hora de establecer, por ejemplo, un formato de negociación, a diferencia de que si hay una estructura organizada, la clínica le permite negociar con un representante de muchos médicos. Ese es el primer aspecto que es positivo desde la perspectiva del cambio del modelo de negocio. Y por otro lado, desde el punto de vista de los médicos, por supuesto que nosotros vamos a defender los intereses de los médicos y de los pacientes que atendemos, que es lo fundamental. ¿Cuáles son los desafíos, doctor, que vienen para la federación? ¿Cuáles son los desafíos que vienen para los médicos? Después les voy a pedir algunos datos o qué podemos recomendarle a los médicos que quieran formar su asociación. Pero primeramente hoy día, ¿cuáles son los desafíos que vienen? A ver, la federación es una estructura nueva, o sea, tenemos 1 año y medio de existencia. De hecho, es la única federación existente. Sí, o sea, como organización macro está el colegio médico, siempre está el colegio médico, pero como organización que representa a los médicos de la salud privada, la única que hay es esta, ¿ya? Que representamos hoy día 5 clínicas importantes, y por supuesto nuestro primer desafío es el crecimiento. O sea, nosotros queremos crecer desde el punto de vista de mayor representación. Eso significa crear organización médica donde no la hay. Entonces tenemos que establecer formatos de trabajo de tal manera que facilite la organización médica. Podemos representar a los médicos que todavía no están organizados frente a la gerencia y a las administraciones para eliminar aquellos miedos respecto a que una organización no daña el negocio, al contrario, lo potencia, y por lo tanto facilite desde la perspectiva de la gerencia o de la administración de una clínica, facilite que los médicos se organicen adecuadamente. Por lo tanto, viene una etapa muy importante de crecimiento, y por otro lado es entrar en este proceso de discusión. Va a venir en octubre una propuesta de reforma del sistema de salud que muy probablemente no va a llegar a puerto, considerando cómo está la situación política del país. Sin embargo, tenemos que entrar de lleno en este proceso de discusión y tenemos que dar las instancias de discusión respecto a qué modelo es el que más nos parece desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista gremial,
puede que también... Ojalá no ideológico, porque el punto de vista ideológico te ciega a opciones. Entonces la idea es que, basándose en lo que tenemos hoy día, poder construir un modelo que sea propio de Chile y que no tengamos que establecer ejemplos que el modelo coreano, que el modelo inglés, que el modelo holandés, etcétera, sino que hoy día tenemos algo que ya existe, sabemos cuáles son los vicios que llevaron a esta crisis de salud y por lo tanto la idea es trabajar en función de eliminar aquellos vicios que nos llevaron a esta situación. Perfecto. Doctor, me quedo dando vuelta algo. Si un médico quiere formar su asociación, se contacta con la federación puede entregarle facilidades para generar su agenda. Pues bueno, esa es una de las tareas fundamentales que nos hemos puesto como federación. O sea, conocemos la dificultad de los médicos. Lo primero que tiene que hacer un grupo de médicos que quieran organizarse es tener esa capacidad. Es decir, tiene que haber un líder que los convoque y que sea capaz de reunirlos. Esa es una tarea que es bien importante y como federación la idea es nosotros poder identificar a esos líderes. Después viene toda la parte legal de la creación de una estructura. O sea, yo creo que lo primero que tienen que hacer los doctores o doctoras cuando se junten es determinar qué tipo de organización necesitan o quieren. Por ejemplo, puede ser un sindicato si es que son médicos que tienen contrato. Puede ser una asociación gremial si es que son médicos que prestan servicio a la clínica. Si ellos quieren organizarse aún más, puede ser una cooperativa, por ejemplo. O sea, de guiar un montón de alternativas. La federación le ofrece todas las alternativas de organización a los médicos. Y al mismo tiempo tenemos una carpeta con toda la papelería que está lista y tenemos un asesor legal, un abogado que le da todas las facilidades. Es decir, no tienen que entrar a buscar un abogado que les permite la organización con un precio que es fijo para toda organización que se va a crear. Por lo tanto, sí, nosotros tenemos dentro de nuestra estructura la facilidad de que una vez que los médicos tienen el interés de reunirse, por supuesto que están las puertas abiertas, primero sentarse a conversar a través de cualquier instancia, ya sea física o online, por ejemplo, un Zoom, en la cual nosotros podamos aclarar dudas respecto a cómo organizarse, por qué conviene que estemos juntos en una estructura más grande como una federación. Derribar las barreras de los miedos. Sacar las barreras de los miedos, si es necesario ir a conversar con gerencia, sin que un médico que esté en esa clínica, por ejemplo, quiera ir a conversar con ellos. Podemos ir en representación de los médicos, al mismo tiempo entregarle un borrador de estatuto, por ejemplo, que el estatuto es una de las cosas más difíciles de hacer. Nosotros dentro de los estatutos que tenemos son estatutos que están hechos hace años, se han ido modificando en las distintas clínicas. Nosotros tenemos un resumen de todas esas modificaciones estatutarias que facilitan, por ejemplo, que una asociación gremial, por ejemplo, pueda crear un fondo solidario para médicos que se enferman. O, por ejemplo, que una asociación gremial que se está creando tenga puesto en el estatuto la posibilidad de crear fondos para educación de los médicos o fondos para ir a formarse, a hacer pasantías al extranjero, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas son las que se pueden crear a través de una organización local. Y si la federación está ahí para poder facilitar ese tipo de tareas, por supuesto que estamos ahí para eso. Y la idea es recoger la experiencia de las asociaciones que representamos. Es decir, estas asociaciones pasaron años para adquirir esa experiencia y esa experiencia está acumulada acá. Por lo tanto, hay una tarea muy larga. Hay hartos años que una nueva asociación se puede ahorrar puestos al servicio de una organización nueva, digamos. Y esa es la gracia que tiene la federación y por lo tanto que un grupo médico se quiera afiliar a la federación a través de su organización local. Doctor, ¿podríamos conversar con distintos doctores médicos que lideren distintos formatos, como usted explicó, sindicatos, cooperativas, asociaciones gremiales? No, por supuesto que sí. O sea, hoy día la experiencia, por ejemplo, de la clínica alemana es distinta a la experiencia de la clínica Santa María y a su vez es distinta a la experiencia de la clínica Indisa. Por ejemplo, el caso de la clínica alemana partió siendo primero una SA, una SA que administraba los honorarios médicos. Exacto. Después se creó la asociación gremial porque, claro, la SA no podía convocar, por ejemplo, asambleas o discutir de aquellos problemas y ellos crearon posteriormente su asociación gremial. Algo parecido pasó en la Santa María, pero en cambio Indisa se creó siempre como una organización gremial, no se lleva la administración de los honorarios médicos, por lo tanto Pulso tuvo que ganarse la participación y el interés de los médicos para ser parte de una asociación. Y para eso hubo que crear, por ejemplo, beneficios, o sea, que el hecho de pertenecer a una asociación tuviese beneficios asociados, como por ejemplo un seguro complementario de salud,
como por ejemplo acceso a, como te digo, estos fondos solidarios, estos fondos de salud que se pueden crear, como por ejemplo seguros de lucro cesante, que en el contexto de salud privada, considerando que la mayoría de los médicos de salud privada no tienen un contrato, por lo tanto no tienen derecho a licencia, cuando uno se enferma, básicamente tenemos que optar por estos seguros de lucro cesante para poder mantener el sueldo mientras uno está enfermo. Por lo tanto, todo eso le da valor agregado a la organización propiamente. Por lo tanto, sí, yo creo que es una buena experiencia el sentarse a conversar con cada una de las clínicas, de los representantes de las asociaciones de las clínicas, para que te cuenten cómo ha sido la experiencia de cada uno. Porque como te digo, pasa mucha agua bajo el río y cada asociación tiene su propia historia, digamos. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con una cooperativa como la que se creó a partir de la huida de los médicos de la clínica Las Condes, después de haber sido maltratados, que crearon esta cooperativa que se llama Medicop. ¿Ya? Entonces, muy interesante ahí conversar con eso. Vamos a convocarlo para poder conversar con ellos. Doctor, muchas gracias. No sé, ¿quiere enviar algún mensaje a los asociados, a los que se quieran asociar? Después yo voy a dejar todos los datos, vamos a dejar todos los datos para que nos puedan contactar, pero algún mensaje. Sí, la organización médica es clave hoy día. O sea, es necesario sentarse a conversar entre... Tiene que haber una organización que represente a los médicos porque lo que viene ahora, en estos próximos 2-3 años, va a ser muy potente. No sabemos qué va a pasar todavía con la ISAPRE, es decir, la incertidumbre, después de que se promulgó la ley corta, no terminó. Pensábamos todos que después de la ley corta iba a terminar la incertidumbre que ha sido la característica de todos estos meses desde que partió la crisis hasta la fecha. Por lo tanto, la organización médica es clave para que por lo menos tengamos alguna capacidad en forma local de poder negociar con los prestadores institucionales, porque va a ser necesaria una negociación, porque van a venir cambios en los modelos de negocio, y si es que no hay una organización, créanme que nos van a pasar la planadora. Por lo tanto, hay que organizarse, ojalá que sean parte de la federación. Así que el mensaje está: colegas, organícense, nosotros les podemos ayudar a organizarse, pero es necesaria la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, y bueno, quedarán todos los mails donde puedan contactarnos a la federación si quieren alguna reunión o asesoría. Seguiremos con este ciclo de conversaciones y con nuevos invitados. Muchas gracias.